Estamos viendo un poquito el tema del Evangelio. Hemos estado conversando durante mucho tiempo acerca del Evangelio y hemos estado conversando acerca de lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La semana pasada, en la clase, si no me equivoco, número 7, estamos en la 8, ya llevamos 8 clases, así que tienen que volver atrás. Estamos estudiando sistemáticamente todo lo que es el Evangelio, lo estamos estudiando de distintas facetas. Tengo muchísimo que decir, si puede ser que estemos aquí hasta junio, pero vamos a quedar expertos en el Evangelio. ¿Qué le parece eso? Así que estas clases para creyentes son clases que están orientadas a usted, son clases que están orientadas a nuestros hermanos cristianos, son clases que están orientadas a los que ya son parte de la familia de Dios y que quieren aprender un poco más cómo compartir el Evangelio. Esa es la idea, por ahí vamos, esa es la idea y de eso vamos a estar conversando el día de hoy. Estaba mirando dónde está mi Biblia, por acá está mi Biblia para que me acompañe y vamos a estar ahí. Usted tiene su Biblia ya, su cuaderno, su lápiz, ¿sí? Vamos a estudiar, amén. Vamos a estudiar y de eso vamos a estar estudiando hoy día. Recuerde que la fuente de información que nosotros tenemos es la Biblia, amén. La Biblia es la fuente de información nuestra, amén. Es de donde nosotros compartimos varias cosas, ¿no? Así que vamos a ver cómo lo hacemos el día de hoy. Permítame saludar también, ahí está nuestra hermana Paulina Sangüesa, está ahí también, así que vamos a compartir con ella también ahí algunas cosas, amén. Ahí está moviéndose un poco ahí está. Gloria a Dios. Bueno, ¿estamos listos? ¿Sí? ¿Encontró su Biblia? Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios 2, ahí vamos a empezar el día de hoy, Efesios 2. Vamos al capítulo 2, de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios, ahí vamos a conversar. ¿Cómo está Marcia, Alejandra, Paulina, Marcelo, Soledad, que se están uniendo, y Cristian? Gracias por unirse a este estudio. Alguien me decía, pastor, va a atrasar la clase porque ahora se va a atrasar el toque de queda. Porque tendría que atrasar la clase, ¿no? Pero en fin. Vamos a ver el verso 13 al 16. Vamos a ver del verso 13 al 16, por favor. Efesios 2, del verso 13 al 16. Recuerde que estamos estudiando un poquito, esto es como la segunda parte, un poquito de lo que empecé la semana pasada, ¿no? La semana pasada empecé a enseñar acerca de los efectos o la obra que se pudo realizar en la cruz del Calvario. ¿Se acuerda? ¿Qué representa la cruz? ¿Qué representa esa obra en la cruz? Y usted se va a dar cuenta que no es solamente Jesús ahí listo para ser crucificado, ¿no? Alguna persona dice, no, la cruz es un cuadro muy triste, qué sé yo, pero la cruz es poderosa. La cruz es donde sucedieron todas las cosas, donde fue sacrificado el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Amén. Entonces, la cruz es poderosa y empezamos a ver varias cosas. Yo me acuerdo de la semana pasada, ¿no? A ver, los estudiantes, si me pueden colocar alguna ahí. Empezamos a ver que la cruz es el medio de propiciación, ¿sí o no? ¿Estamos? Que es el medio de propiciación. ¿Qué más vimos? Es la base para la justificación. También vimos que es la razón para la reconciliación. Y también vimos que es el enfoque, ¿se acuerdan o no?, de la Santa Cena. ¡Wow! Amén. Vimos también, si no me equivoco, Efesios 1:7, donde habla de la redención. Lo alcanzamos a ver, ¿no? ¿Alguien se acuerda? El 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¡Wow! Tremendo mensaje, ¿no? El 1 Pedro 1:19 nos dice lo mismo. También vimos que es el perdón de pecados, ¿se acuerdan? Colosenses 1:14. Veamos Colosenses 1:14, por si alguien no lo vio, vamos a empezar ahí. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, el derramar de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, noten esto, el derramar de la sangre de Jesús en el Calvario, en la cruz, ¿no es cierto?, su sangre, es la base para el perdón, es la base para la redención, es la base para la libertad que hoy día podemos disfrutar como cristianos. Amén, gloria a Dios.
Pero hoy día vamos a descubrir algo hermoso que está en Efesios 2, del verso 13 al 16, donde nos habla de una reconciliación. La cruz, escuchen bien, la cruz nos permite decir que de Israel y de los gentiles Dios hizo un solo pueblo. Todos los que creen de los judíos y todos los que creen de los gentiles pasan a ser el Israel espiritual, pasan a ser el pueblo de Dios, pasan a ser la iglesia, Cristo. Es tremendo eso, amén. Entonces de los dos pueblos pasan a ser. Eso es lo que nos dice estos versos. Miren lo que dice el verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, noten las palabras, ahora, en este momento, en Cristo, en esta época. Siempre recuerden que Pablo lo que hace es dividir los dos tiempos. Él dice antes y después, antigua creación, nueva creación. Cuando dice todas las cosas pasaron, se refiere que hay una antigua creación y una nueva creación. La ley, la fe. La ley, la gracia. Amén. La obediencia a la ley y la obediencia a la fe. Siempre nos habla que en los últimos tiempos se abrió la época que tanto esperaban todos de los postreros días, de que comienza, ¿no es cierto?, comienza la proyección de los últimos tiempos, los postreros días, donde se manifiesta el Cristo. Gloria a Dios. El reino de Dios ha llegado, por lo tanto empezamos a reinar desde Cristo en nosotros, empieza a reinar, no solo Él sentado en el trono, sino que Él en su cuerpo, que somos la iglesia, empieza a reinar, gloria a Dios, y estamos en toda época, ¿no es cierto? Vino nuevo, vino viejo, ¿sí o no? Entonces no se puede poner vino nuevo, o sea, gracia, Cristo, nueva creación, en vino viejo, que era naturaleza pecaminosa, pero también ley y todo tuvo su sistema. Por eso que Hebreo, la carta nos dice, no vuelvan allá, porque es un sistema que ya está pasado. Hoy día estamos en el nuevo tiempo, o en los últimos tiempos, los postreros días, donde se ha manifestado, gloria a Dios, la gracia de Dios, potentemente. Entonces cuando dice, pero ahora en Cristo, se refiere en este tiempo, en esta época, la época que estamos viviendo, donde podemos disfrutar de estar en Cristo. Escuchen bien. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, en otro tiempo, ¿se dan cuenta? En otro tiempo pasado, hoy día en Cristo, los que estamos en Cristo, antes estábamos lejos, pero hoy día estamos en Cristo. Dice, pero que estabais en Cristo, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pregunto, ¿dónde fue derramada la sangre de Cristo? Exacto, en la cruz del Calvario. Porque estamos hablando de que el Evangelio contiene lo que sucedió en la cruz del Calvario. Es importantísimo. Es el énfasis. Recuerden que vimos la semana pasada, 1250 veces aparecen las palabras que hablan de redención, de evangelio. Hay un énfasis del evangelio. Si hay algo que enfatizar, es el evangelio. ¿Amén? En los tiempos. Para Pablo, el tiempo escatológico era que el tiempo se había cumplido donde se manifestó la gracia. Y el reino empezó a reinar. ¿Amén? Esa es la filosofía escatológica del apóstol Pablo, entre comillas. Lo que se dice... yo lo leí el otro día, muy interesante, se llama la escatología no equilibrada de Pablo. O sea, Pablo no se mete en otras cosas, sino que esto es para él. El tiempo final es la manifestación de la gracia de Dios. Recuerden, la ley vino, la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia vino a través de Jesucristo. ¿Bien? Algunas personas me dicen, ¿estamos en los últimos tiempos? Claro, estamos en los últimos tiempos desde que Pablo empezó a anunciar de que estamos en los últimos tiempos. En los postreros días, porque se refiere a este nuevo sistema de la fe. Amén. Ok. Entonces dice, porque Él es quien, escuchen, o sea, por su sangre nosotros hemos sido acercados. Ahora, estamos en Cristo. Antes estábamos lejos, pero en Cristo, por medio de la sangre, hoy día estamos cerca. ¿Se entiende? Eso lo tenemos que contar a la gente. Tenemos que contarle a la gente lo que Dios ha hecho en Cristo. Lo que significa esa cruz. Esa cruz que muchos cuelgan o que tienen puesta en una muralla. Ahí en esa cruz sucedió todo esto. El beneficio de la redención, justificación. Todo lo que hemos leído. ¡Wow! Tremendo, ¿no es cierto? Pero también dice que Él, ¿no es cierto? Él es nuestra paz, ¿no es cierto? Que Cristo Jesús, ¿no es cierto? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Cuáles son los ambos pueblos? Los que estaban lejos, ¿no es cierto? Los que estaban cerca, judíos, gentiles, de los dos hizo uno. Si no me equivoco, yo creo que eso es lo que está diciendo.
derribando la pared intermedia de separación. Ya no existe una separación, sino que algunos dicen, no, que Israel es el pueblo de Dios. Sí, Israel es importante, pero de los que creen de Israel pasan a ser el pueblo de Dios hoy día, porque el pueblo de Dios es espiritual, el pueblo de Dios es espiritual. Amén, ¿se entiende esa parte? Y lo hemos estado diciendo por mucho tiempo, el pueblo de Dios es espiritual, y dijimos que hay tres tipos de hombres en la tierra: judíos, gentiles y cristianos. Si un judío se convierte, pasa a ser cristiano. Si un gentil se convierte, pasa a ser cristiano en Cristo, pueblo de Dios, iglesia, todo lo demás. ¿Amén? ¿Se entiende esa parte? Súper. 15. Aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, no en la tuya, en la carne de Cristo, o sea, fue en la sangre de Jesús, en la obra de Jesús, bendito Dios, es Él el que derriba la pared, amén. Él es nuestra paz, bendito Dios. Aboliendo en su carne las enemistades, ¿no es cierto? La ley en su carne, escuchen esto porque esto es poderosísimo, en su carne, Él, ¿no es cierto?, está haciendo, aboliendo la carne, las enemistades, la ley de los mandamientos. ¿Cuál sería esa? En otra parte Pablo dice que esa ley mata, ¿no? Es que esa ley era ley de muerte, ¿no? Y dice, expresados en ordenanza, o sea, la ley fue expresada en ordenanza, y Pablo lo que hizo, abolió la carne, ¿no es cierto? La abolió, o sea, la sacó, la quitó para siempre, la carne. ¿Por qué? Cristo, porque Cristo en la cruz hizo la obra. En la cruz de Cristo, amén, en la cruz de Cristo abolió en la carne, en su cuerpo, abolió esa ley. Para crear en sí mismo, ¿no es cierto?, para crear en sí mismo de los dos pueblos uno solo y un nuevo hombre. Qué importante es eso, iglesia. Hace muchos años atrás hicimos esta serie de la nueva creación, la hemos estado tratando de volver a hacer, hemos estado mirando, hay más luz ahora, pero la nueva creación, el nuevo hombre, ya no son dos, ahora es un nuevo hombre. No importa si vienes de la ley o no vienes de la ley, lo que importa ahora es que creas en Jesús, y al creer en la obra de la cruz pasas a ser ese nuevo hombre, como un nuevo Adán, una nueva creación. Amén, nueva creación como Adán 2. Amén. Yo soy espiritual hoy día, soy Juan Carlos 2.0, porque si que me tuviera que mantener el mismo nombre, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque entré en Cristo, porque, ¿qué dice el verso 14? Ahora en Cristo, todo esto sucedió ahora en Cristo. Gloria a Dios. Me gustaría que tanta gente estuviera escuchando esto, de verdad. Yo me alegro tanto por ti que lo estés escuchando, pero ¿cómo no compartírselo a tus amigos? ¿Cómo no compartírselo a la gente que está ahí deseosa de aprender o que nunca ha escuchado algo como esto, ¿no? Porque a veces la gente lo que escucha es religión, lo que son hoy día. Entonces ahí está la mayoría de los problemas. Déjame tomar aquí déjame tomarme aquí déjame decirte algo aquí. Se me olvidó la frase que iba a decir, pero el problema muchas veces es que tratamos de cambiar a la gente en la antigua creación. Y nunca lo vamos a lograr. Tienen que nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo a este nuevo hombre. Entonces estamos tratando de solucionar desde el púlpito el problema, pensando que todos los que están sentados en la iglesia todavía son antigua criatura, voy a decirlo así, Adán 1. Entonces le hablamos a toda la gente como si todavía fueran Adán 1. ¿Y no? No son Adán 1, son Adán 2. Y tenemos que tratarlos como Adán 2. ¿Te das cuenta la diferencia? Es súper fácil. No hay que complicarse mucho con eso. Lo que somos hoy día, somos nuevas criaturas. Amén. ¿Por qué somos nuevas criaturas? Porque la obra de la cruz nos perdonó, nos limpió, y ya no le debemos nada ni al mundo ni a Dios, porque Él ha pagado la cuenta por nosotros. Haz cuenta que fiaste en un almacén. Fuiste a un almacén y compraste y le debías, se juntó tanto con la pandemia, tanto dinero, que debes 85,000 pesos en ese negocio. Y no has querido ir durante un mes porque no tienes el dinero para pagar y tienes vergüenza. Y de repente te encuentras con el dueño del local en otra parte, o sea, vas caminando por ahí, ¿no? Y vas dando una vueltita por ahí, qué sé yo.
Y de repente te encuentras con el dueño local y dices, uy, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Por qué no has ido al almacén? Y tú le dices, no, que me da vergüenza porque no he pagado mi deuda. Y él te dijera algo así como, wow, pero ¿sabes qué? Estás equivocado porque alguien vino y pagó tu cuenta. Así que no debes nada y te tratan como si no debieras nada. Así es nuestra relación con nuestro Padre Celestial. Es tremendamente gloriosa porque la obra de la cruz, la sangre que fue derramada, el que hizo la obra es glorioso y la obra es gloriosa en la cruz. Aleluya, bendito sea el Señor. Porque si yo tuviera que mirar mi pasado, wow, yo tendría que estar en el mesón de deuda, tendría que estar en el DICOM del cielo y me entregarían una medalla de oro por deudor. Pero gracias a Dios que no hay ninguna deuda entre yo y Dios, porque la deuda la pagó Jesucristo al sacrificarse en la cruz por mí, por idea del Padre. El Padre trajo al Cordero de Dios. He ahí el Cordero de ¿quién es? De Dios. ¿De quién es el dueño del Cordero? Dios. Hoy día fuimos a dejar algunas cosas a un pastor amigo, le fuimos a entregar unos pallets con el ministro Ricardo, y fuimos allá y tenía un chivo, se llama Goofy, y estaba ahí. Entonces cuando yo le pregunto, ¿de quién es el chivo? Entonces él me dice, es de mi nieta, la Connie. Entonces yo digo, es de la Connie, el chivo es de la Connie. O sea, el chivo tiene una propietaria, la niñita, ¿no es cierto? La nieta de él, la Conita. El cordero es de Dios. ¿Quién es el dueño? Dios. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros corderos, de Juan Carlos, de cualquier ofrenda que traíamos, no quitaba el pecado mío, ni siquiera ni menos el del mundo. Soy que me convierto, ¿no es cierto? Porque en realidad eso es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero es de Dios. O sea, lo trajo Dios, lo sacrificó Dios, lo entregó Dios y Dios lo dejó ahí y chao. ¿Sabías que cuando una persona traía un animalito en el antiguo pacto y lo sacrificaba, no se quedaba mirando cómo se sacrificaba, simplemente lo dejaba ahí, se olvidaba, se iba? Amén. Y una vez que la ofrenda subía y si Dios la aceptaba, había toda una cosa, ¿no? En este caso, Dios trajo su cordero y lo dejó ahí y lo abandonó. Porque dice que Jesús se sintió desamparado, ¿no? Pero no lo abandonó de tal manera porque la Escritura dice lo desamparó ahí, en la muerte, pero en la separación, ¿no? Cuando pagó. Pero luego dice, no dejarás mi cuerpo en el Seol, o sea que no lo abandonó en el Seol, no lo abandonó en la tumba, no lo abandonó allá abajo, sino que lo resucitó por medio del Espíritu Santo, le dio vida al cuerpo. Mostrándonos que los nuevos Adán, nosotros somos nuevas creaciones. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Hay algo ahí bueno, ¿no? Ahora fíjense en esto. Dice entonces el verso 16. Hay un nuevo hombre y ese nuevo hombre hizo la paz, haciendo la paz, dice. El 16. Y mediante la cruz, ¿qué pasó con la cruz? Reconciliar con Dios a ambos, gentil y judío, en un solo cuerpo, Cristo, matando en ella las enemistades, en la cruz. Todo sucedió en la cruz. Nada tiene que ver contigo, amigo, amiga, hermano, hermana. Nada tiene que ver contigo. Todo tiene que ver con Él. Él hizo la obra. Entonces, ¿qué hago yo, pastor? Agradece. Gracias, Padre, por lo que has hecho por mí. Cada noche antes de cerrar tus ojos, después de ver tu serie favorita, dale unos 10 minutos al Señor por lo menos y dile gracias. Gracias por perdonar todos mis pecados. Gracias por hacerme una nueva criatura. Gracias porque ya no soy esa persona. Gracias porque no te debo nada. Ayúdame también a que mi conciencia, mis recuerdos, mi memoria se alineen con esta verdad. Amén. Porque a veces nosotros nos acordamos de cómo éramos y nos mortificamos. No hay necesidad, hermano. No hay necesidad. No tienes que pagar tú. Escucha bien lo que te voy a decir, por favor. No tienes que pagar tú lo que Jesús pagó
por ti. No tienes que pagar tú. Gloria a Dios. Muy pronto vamos a estar en radio a nivel nacional predicando este mensaje. Amén. Gracias, Padre. Escúchame. No tienes que pagar tú lo que Cristo Jesús pagó en tu lugar. Aleluya. No sé si puedes decir ahí donde estás, tomarnos un recreo y poder decir, gracias, Padre, por tu gran amor. Como dice nuestro hermano Patricio ahí. Gracias, Padre. Gracias por tu bondad, por tu cariño, por tu amor por nosotros. Es tomarse el tiempo, ¿te das cuenta? A veces nos tomamos el tiempo para pensar tantas cosas, para soñar, me voy a comprar esto, y nos tomamos tanto tiempo para todo eso. ¿Y por qué no reflexionar un momento? Un momento, súper sencillo, un ratito. Reflexionar y decir, gracias, Padre, me has dado vida eterna. Bendito sea Dios. Aleluya. Amén. Y eso es así de fácil. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios. Ok, veamos otro verso que es importante. O sea, tenemos entonces que la obra de la cruz también nos hace tener una seguridad en la cruz, ¿no es cierto? La cruz es el Evangelio, la cruz es el Evangelio. Esto que te acabo de decir, esta porción, que la voy a marcar a propósito con mi marcador, porque no se me olvide, pero miren, fíjense ustedes, pero qué importante es esto, ¿no? Porque esto es una porción genial del Evangelio, ¿sí o no, chiquillos? Esto es maravilloso, esto es algo tremendo, esto es el Evangelio. Ahora fíjense por favor conmigo en Hebreos 10:19. Vamos a Hebreos, me encanta la carta a los Hebreos, porque la carta a los Hebreos es como hablar ¿no es cierto?, a gente que ha creído el Evangelio, que tenía una religión, no la quería abandonar, ¿no es cierto? Y una vez que conoce a Cristo, por miedo a la persecución, yo sé que lo he dicho muchas veces, pero me gusta repetirlo, por medio de la persecución y porque estaban llevándose presos a los hermanos, recuerden, estaban llevándose presos a nuestros hermanos. Recuerden que después vino todo lo que es el circo romano y todas las muertes, los leones, cómo se comían a los cristianos y todo eso. Todo ese espectáculo, esto estaba sucediendo. Y esta carta nos habla de que muchos de ellos, por temor a eso, no solo tenían de enemigo a Roma, que los quería destruir, porque estaban creciendo mucho. Siempre en el mundo es así. Escúchenme. Siempre en el mundo es así. Siempre. Porque siempre busca el mundo, fíjense bien esto, siempre busca el mundo destruir a la iglesia. Recuerda cuando la iglesia estaba en Egipto, trabajando, crecieron tanto que se empezaron a preocupar todos por cómo estaba creciendo. ¡Wow! Luego en Roma estaban creciendo otra vez y también quisieron apagarlos. Gloria a Dios. Pero no han podido nunca. Nunca han podido. No han tratado de todo, nunca han podido porque no pueden detener la obra que Jesús comenzó. El que comenzó la buena obra la va a terminar en cada vida, pero también él dijo, ni siquiera las puertas del infierno podrán detenernos. O sea, es imposible, nadie va a parar. O sea, usted no diga, ay, la iglesia va a desaparecer. No, la iglesia se puede quedar dormida, puede desobedecer al mandamiento, pero la iglesia no va a desaparecer porque siempre hay un remanente loco por ahí que se atreve a hacer las cosas de Dios. Aleluya. Hebreos 10:19 les dije, ¿no? 10:19, mira, ni siquiera la tengo marcadita con mi marcador, así que la voy a marcar al tiro. 10:19. Así que hermanos, dice, por la sangre de Jesucristo tenemos entrada al lugar santísimo. O como dice Reina Valera, así que hermanos, teniendo libertad para entrar, escuchen bien, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. O sea, fíjense, a través de la cruz y del derramar de la sangre de Jesús, hoy día tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ok, ¿qué es lo que era el lugar santísimo? Lo voy a dibujar aquí, ¿no? Lo voy a dibujar aquí, a ver si usted me sigue. Pero, ¿lo ve ahí? Por ejemplo, estos eran los patios. Luego adentro había otro lugar donde iban a orar. Aquí se recibía la ofrenda en el templo. Y adentro había un lugar donde solamente podía entrar el sacerdote con la ofrenda y con la sangre, ¿no? Vertirla sobre el propiciatorio. A eso se le llamaba lugar santísimo. Había una cortina, ¿no es cierto? Y no se podía entrar. Entonces la gente llegaba aquí con su ofrenda. Aquí trabajaba la gente, los sacerdotes, y aquí entraba solo el sumo sacerdote. ¿Se dan cuenta lo que dije? Sumo sacerdote entraba. ¿Se ve bien ahí o no? Ahí está.
Yo soy experto en dibujo, ¿ah? Así que no se ría de mi templo. Este es el lugar santísimo. Aquí no podía entrar nadie más que el santísimo, el sacerdote. Y el sacerdote, escuche bien, ¿qué pasaba con él? Él tenía que entrar con, de hecho le colocaban como unas campanitas alrededor, porque si se moría, si él por ejemplo se tiraba un chanchito, se moría. Estaba en la presencia de Dios ahí. Por eso es que muchos dicen vamos a la presencia de Dios porque creen que tienen que ir aquí hoy día. Ahora fíjense en esto que les voy a decir. Esto representa el cuerpo. Cuerpo, alma, espíritu. Cuerpo, alma, espíritu. Y ahora el lugar santísimo es el espíritu, por decirlo así. Amén. ¿Qué está diciendo aquí Hebreo? Que hoy día, a través de la sangre de Cristo que fue derramada, nosotros todos ya no tenemos que estar en el patio, tenemos lugar, acceso, gracia. De hecho, le dice, entrad al trono de la gracia donde puedan, entrar al trono de Dios donde puedan encontrar gracia. Aquí pues. O sea que nosotros hoy día tenemos acceso completo porque estamos en la presencia de Dios. Dios vive en nosotros, en nuestro lugar santísimo, y nosotros, esta nueva creación tiene esa relación espectacular, que por eso es que yo de repente pienso y digo, Dios mío, ¿cómo podemos vernos todavía afuera cuando tenemos una entrada gratuita a la presencia de Dios? Por eso cuando alguien canta, la canción no es mala. La canción no es mala. ¿Se acuerdan de esa canción? Llévame al lugar santísimo. Tararara. Y todos nosotros la cantábamos la canción y era lindo. Pero resulta que estábamos viéndonos afuera. Por eso cuando la gente dice, tienes que derribar Jericó, te estás viendo afuera de Jericó. Tienes que derribar a Goliat, te estás creyendo David. Ya tenemos un David que derrotó a Goliat, que se llama Jesús. Ya tenemos a alguien que derribó Jericó, que es Jesús. Ya tenemos a un Sansón que no fue tentado y que venció, que se llama Jesús. Todos los héroes que buscas en el antiguo pacto, todos fallaron, menos Jesús. Él es el verdadero campeón. Amén. Y entonces hoy día, fíjate, para no enredarme tanto, hoy día nosotros tenemos acceso libremente, diga conmigo, soy libre para entrar en la presencia de Dios, entre comillas, o sea, soy libre para relacionarme con Dios. Amén. O sea, hoy día usted puede llegar a tener intimidad con Dios en oración, porque tiene acceso, porque es hijo, porque la sangre de Jesús le ha permitido llegar ahí. No usted. No es usted con su santidad, porque así nos vendieron, ¿no? En muchos lugares, voy a decir lo que voy a decir y se van a enojar algunos conmigo, pero sorry, tengo que enseñar esto. Sigo con mi dibujo. Pero hoy día en muchas iglesias, ¿no es cierto? No sé si está bien lo que voy a hacer, pero bueno, en fin, ya lo hice. Aquí está el dibujito a la iglesia para que se vea bien. Y en muchos lugares colocan el altar adelante y le colocan aquí cerrado, colocan una reja aquí. De hecho, todavía algunos lugares usan cortina. Entonces todos los hermanitos se sientan acá, pues. Porque no pueden pasar al altar. Y si te portáis mal acá arriba, te bajan del altar. ¿Por qué? Porque muchos ven todavía la figura del templo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy explicando acá? Ven la figura del templo porque no ven que ahora es el cuerpo, el alma y el espíritu. No, que ven ellos, ven todavía algo separado. Entonces muchos hermanos anhelan llegar aquí. Otros hacen mérito para algún día estar ahí. Pero el que está aquí arriba, el que está aquí abajito, que lleva poco tiempo, que hace 2 semanas era un borracho y se convirtió, tiene acceso al trono de la gracia. Tal vez no tiene acceso a ese templo, a esa plataforma, a ese escenario, como quieras llamarlo, pero tiene acceso a Cristo, tiene acceso a Dios. Bendito sea el Padre. Aleluya. Amén. Lo dije y qué. Bendito sea Dios. Entonces, que me emociona saber, me emociona y me da rabia a la vez, pero me emociona saber que Dios ha hecho algo tan poderoso. Me gusta lo que dice la Connie, dice, estamos in. Bien, hablando de in y out. Estamos in, estamos dentro, es verdad. No estamos afuera, estamos dentro. Entonces, no nos veamos afuera. Aunque cometamos errores, la sangre de Jesucristo nos permite entrar con tranquilidad. Amén. Pero nos han vendido un sistema evangélico de rendimiento. No me hagan hablar. Pero nos han vendido un sistema de rendimiento evangélico en el cual nosotros tenemos que hacer méritos para subir la escalera del éxito, ¿no? La escalera
del éxito, ¿no es cierto?, en la iglesia, cuando tú ya eres exitoso en Cristo. O sea, tú partes de la base que eres exitoso en Cristo, próspero, bendecido. Amén. Prosperado es el camino, es el viaje, ¿no? Prosperar siempre es el viaje, pero bendecido ya eres de parte de Dios. Dios ya habló sobre ti, Dios ya hizo cosas por ti, Dios ya te bendijo completamente, Dios ya hizo muchas cosas por ti. Ya estás bendecido, ya Dios lo hizo. Amén. Pero aún así, nos venden eso que nosotros todavía estamos lejos, cuando realmente nosotros no comenzamos tratando de llegar a la meta, nosotros comenzamos desde la meta, porque el que llegó a la meta fue Cristo por nosotros. Aleluya. Y nosotros lo que hacemos es mantenernos firmes en esa victoria. Esa es la vida del creyente. El justo vive por la fe en Cristo, por la fe de Dios. Nosotros vivimos la victoria de Cristo. Nosotros vivimos, recuerda, ¿cómo puede ser posible? Ay, me voy a gastar todas mis hojas hoy día. Pero voy a usar la de atrás. ¿Cómo es posible que aquí está la meta? Vamos a colocar aquí, meta. Vamos a colocar ahí, Jesús. ¿No es cierto? El letrero. Aquí está la meta, Jesús. Y tú te ves aquí. Y así te dicen, algún día en este camino, que es camino espinoso, vas a llegar a la meta. Hermano, pregunto, si tú estás en Cristo Jesús, ¿dónde deberías estar tú? Te estoy soplando. Si tú tienes que estar donde Jesús está, ¿dónde deberías estar tú? Entonces tú no estás lejos, tú estás en Él y estás en la victoria. Gloria a Dios. Qué tremendo evangelio predicamos, ¿no? Qué tremendo evangelio predicamos. Tú estás donde está Cristo. Y esa es la batalla de la fe. Mantenerte en Cristo. La batalla de la fe de Pablo, ¿sabes cuál fue? La batalla de la fe de Pablo fue mantenerse en Cristo. Y no volver a Moisés. Esa era la batalla de la fe. ¿Cuál era la palabra de fe de Pablo? La palabra de fe es confesar. La palabra de fe es confesar que Cristo Jesús es el Señor, el Mesías. Esa es la palabra de fe. La palabra de fe no es un sistema de fe. La palabra de fe es confesar que Jesús es el Señor. Ahí está la fe. Esa es la palabra de fe. ¡Wow! Me gustaría estar en tu lugar. Estaría saltando ahí en mi sillón. Estaría saltando ahí donde estás tú. Bueno, puedo saltar aquí, ¿no? Pero la verdad es que te das cuenta de que la palabra de fe es estar en Cristo. Predicarlo a Cristo. Reconocer que Jesús... Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que Cristo Jesús es el Señor. Pero Latinoamérica, estamos llenos de religión. Y nos creemos más pillos. Yo no soy como ellos. Tal vez es peor. Porque teniendo luz, vuelves a la esclavitud. Sorry, pero es cierto. Teniendo luz, eres peor. Porque el que es más responsable es el que sabe más. Y no lo practica. 29. Ahí mismo. Capítulo 10, verso 29. Mire, tampoco lo tenía marcado, así que lo voy a marcar al tiro. Con mi super corrector naranjita. La cruz es la base de la santificación. Lo vimos la semana pasada, vimos que es la base de la propiciación, es la base de la justificación, es la base de la reconciliación, es la base de la redención, es la base del perdón de pecado, es la base de la santificación ahora. Mira el verso 29 del mismo Hebreos, la carta a los Hebreos, verso 29. Y por eso me gusta que tú lo veas, para que veas que yo no te estoy diciendo algo que no es bíblico. Tenemos que ir a la Biblia es nuestro manual, no es la opinión de un apóstol de moda, profeta de moda, obispo de moda, pastor de moda, lo que sea de moda. No es nuestra opinión, no es lo que nosotros pensamos, lo que tenemos que compartir. Tenemos que compartir la santa palabra de Dios, las escrituras del antiguo pacto y la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Cristo, lo que Cristo habló, lo que Cristo enseñó, se le dice la palabra de Dios, el reino de Dios. Amén. Lo que enseñó del reino, eso es Dios.
la Santa Escritura se refería a todo lo que era, ¿no es cierto?, el Pentateuco y todo el Antiguo Pacto. Luego están los profetas, ¿no es cierto?, los salmos, siempre se divide en tres. Y también tenían ellos las tradiciones de los ancianos, aparte tenían otro libro. Pero la palabra de Dios tenemos que tomarla en serio y decir, wow, esto es importante, porque la palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo reveló para decir. Fíjense, Hebreo 10, verso 29. Está enseñando algo aquí. Amén. Está hablando del que peca deliberadamente, del que peca a conciencia. ¿Cuál es el pecado? Veamos. Por cuanto mayor castigo pensáis que recibirá el que pisoteare al Hijo de Dios. Número 1, al que pisotea a Jesús, es decir, no lo toma la importancia y vuelve a Moisés y deja y abandona al Señor, es peor que el que no lo conoce, dice. Porque el que no lo conoce lo hizo de ignorante. No lo aceptó a Cristo porque ignora. Pero aquel, escucha que es terrible esta cuestión, escucha, el que abandona la fe en Cristo, pisotea a Cristo, ¿y qué más dice? Y dice, y tuviera por inmunda la sangre del pacto. O sea, cualquier persona que después de conocer, porque esto es deliberado, el que peca deliberadamente, no está hablando del que peca deliberadamente, el que fue y se acostó con una mujer, o se acostó con, hoy día está de moda, con un hombre, o una mujer con una mujer, o lo que sea. No está hablando de ese pecar, está hablando de pecar, de este pecar. Este pecar es deliberado. Tú ya conoces, porque la carta a los hebreos es una carta a los cristianos que estaban volviendo atrás por miedo a la cárcel y por miedo a los hebreos. Porque los hebreos se juntaban con los romanos para decir, este cristiano es un peligro para Roma y lo vamos a meter preso. Ya tenían preso a mucha gente. ¿Cómo lo sé? Romanos 13. Romanos 13, déjame ver. Romanos 13:3. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como vosotros mismos estáis en el cuerpo. Wow. Amén. Hay gente que estaba presa. Hay gente que estaba volviendo atrás. Los hebreos estaban volviendo atrás. Por eso Pablo les dice, las palabras que ocupa la carta de Hebreos son descuidar, deslizarse, caerse en el camino. Ahorita Hebreos 6 dice el que se cae en el camino. Está hablando del que se cae para volver atrás. Amén. Deliberadamente. Hebreos 6 está muy acompañado de esto, ¿no? El que peca deliberadamente, o sea, a conciencia decide abandonar a Cristo, dice que recibe mayor castigo. Amén. Porque pisotea la sangre de Jesucristo. Eso le está diciendo él a los hebreos. Imagínate. Ahora, si tú te das cuenta, Hebreos 10:29 viene antes de Hebreos 11. Por eso, si tú colocas Hebreos 10:29 junto con el 30 y otros más, y ahí entiendes más bien Hebreos 11:1 cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de las cosas que no se ven. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, yo sé que todavía no se ve a Cristo, pero eso es la fe. La fe es, aunque no veas la solución en Cristo, sigue creyendo en Él, convencido de que Él existe. Aunque no lo veas su venida, la libertad de Él, sigue creyendo. Así lo hicieron todos los demás, creyeron, y algunos ni lo vieron, pero creyeron hasta el final, y da una lista entera. Entonces ya no es un mensaje de fe aislado, como muchos lo hacíamos, un mensaje de fe aislado como la fórmula de la fe. Tiene que ver con este contexto, tiene que ver con el contexto de la persecución y de los que quieren volver atrás, y lo está animando el autor diciéndole, ¿no es cierto? El Espíritu Santo está diciéndole a ellos, hey, yo sé, el que peca deliberadamente, mire lo que dice, ay, ya me fui en la bola, lo siento, disculpen, pero mire lo que dice Hebreos, el mismo 10, el 29, baja al 38. ¿Qué dice? Mas el justo vivirá por la fe. ¡Wow! Está encadenado con 11:1. Y dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué dice Hebreos 6? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, ¿qué es lo que le agrada a Dios? La fe, no tu obra. Y si retrocedes a Moisés, no le vas a agradar, porque a Dios lo que le agrada es la fe. Amén. Lo que le agrada a Dios es la fe. Bendito Padre. Amén. Aleluya. No sé usted, pero yo estoy feliz de estar predicando esto. Esto es el Evangelio, hermanos. Entonces aquí le dice que el que vuelve atrás
porque es una afrenta, hace una afrenta al espíritu de gracia. Qué tremendo. Te está ofreciendo Dios la gracia y tú quieres volver a Moisés. Tú quieres volver a traer tu sacrificio, quieres volver a traer tu obra para sanarte, quieres volver a traer tu obra para prosperar, quieres volver a traer tus méritos para que Dios te dé algo. Y Dios dice, hey, ¿no te basta Jesús? ¿No te basta Jesús? ¿No te basta lo que Él hizo en la cruz? ¿No te basta su obra terminada en la cruz? ¿No te basta lo que Él hizo? Él vino a hacer una obra, lo que dijo la pastora Claudia el domingo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿No te basta lo que Él hizo con esa obra que hizo por la voluntad del Padre? Que Él dice, mi Dios trabaja, yo también trabajo. O sea, Dios hizo algo por nosotros y nosotros lo vamos a menospreciar pisoteando esa sangre, trayendo la sangre de toros. Wow, estoy meditando aquí en algo que es tremendo realmente. Mire lo que dice Hebreos 13. Vamos a Hebreos 13. Vamos a terminar con Hebreos 13. Creo que no me va a alcanzar el tiempo. Hebreos 13. Está bueno, ¿sí? ¿No es cierto? Seguimos la próxima semana. Hebreos 13 dice el verso 11 y 12. Que la cruz es el ejemplo de la separación del sistema religioso al sistema de la gracia. Aquí está la clave. Léanlo. 11 y 12. Porque, voy a marcarlo aquí primero. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado fue introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús fue crucificado fuera de la ciudad, fuera del campamento. Porque los cuerpos de aquellos animales, los animalitos que traía la gente, cuya sangre a causa del pecado, o sea, derramaban su sangre y esa sangre era introducida por el sumo sacerdote al lugar santísimo, ¿no es cierto?, para hacer expiación, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, es que los hebreos, la carta a los hebreos es convéncete de que la obra de Jesús es mejor que esa otra obra, convéncete de que lo que Jesús hizo es totalmente diferente a lo que tú tienes que seguir haciendo en ese otro sistema. ¿Por qué volver a un sistema que ya no funciona? Conéctate con este sistema. Por lo cual también Jesús, para santificar, escucha, para santificar, ¿qué dice? Al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Aleluya. Entonces, aquí tienes animalitos quemados fuera del campamento, de la carpa, lugar en los patios, en los atrios, como le dice el dibujito acá, ¿no es cierto? En los atrios, aquí eran quemados los animalitos. No voy a hacer un animalito, que no soy muy experto en hacer animalitos, pero ahí hay una colita. Entonces, se quemaban aquí los cuerpos. Ustedes saben que el filete y alguna parte de la carne se la llevaban los pastores, ¿no? De verdad. Para hacer chacareros, pues. Había una parte que se quedaba para que se alimentaran ellos. Pero la sangre la tomaba el sumo sacerdote y la llevaba al propiciatorio. Era fuera del campamento. Cuando Cristo muere, es crucificado fuera de la ciudad. Fuera de la ciudad, en el Gólgota, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Para santificar al pueblo, lo mismo que se hacía aquí, lo hace él ahora aquí, afuera, para santificar al pueblo, pero ahora con su propia sangre. ¡Wow! Querido, déjame decirte algo. Si tú estás por primera vez con nosotros hoy día y estás escuchando todo esto, estás escuchando el Evangelio. Y tienes que hacer algo con este Evangelio. O sea, tienes que hacer algo, tienes que tomar una decisión. ¿Obedeces a Dios en el Evangelio? ¿O pretendes ganarte algo que no está para ganarse? Porque es una falacia, es en vano. Es en vano tratar de ganarse algo que no es un premio. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas yo voy al negocio de esta esquina, donde venden, como dicen los peruanos, no dicen, es una botica, o es un huequito, no es huequito la petróleo, pero dicen una botica. Entonces ellos van a la esquina, un negocito, ¿no es cierto? Es un negocito chiquitito, pero ahí venden bebidas, venden dulcecitos, venden chanchitos, cecinas para el pan, lo típico diario, cloro,
Omo. Entonces yo entro, quiero un televisor de 59 pulgadas. ¿Perdón? Quiero que me venda un televisor de 59 pulgadas. Entonces el caballero del almacén, de la bodeguita, me va a decir, bueno, esto no es una tienda de malls ni una tienda por departamento, esto es una bodeguita. Aquí no vendo ese tipo de cosas. No, pero yo insisto, véndame un televisor de 59 pulgadas. Y Dios te va a decir, el hombre te va a decir, es que no vendo, usted me está tratando de comprar algo que no está a la venta. Ok. Muchos de nosotros estamos tratando de decirle al Señor, véndeme la sanidad. ¿Cómo? Mira cómo me estoy portando, te la cambio por mi comportamiento. Te la cambio por mi ofrenda, por mi pacto de plata, de dinero. Eso no sería lo mismo que ir a comprar la tele a la tienda, porque la sanidad, la libertad, la salvación, mis queridos hermanos cristianos, no está a la venta. Jesús pagó la cuenta. Jesús es el buen samaritano que pagó la cuenta por los perdidos que no podían ser ayudados. La religión no los ayudó, la religión no hizo nada con ellos, el dinero no hizo nada con ellos, pero Jesús fue el buen samaritano que rescató a ese y pagó la cuenta en el mesón y dejó pagado por si se demoraba más, que es el tiempo que estamos viviendo. Aleluya. No está a la venta. Así que tratar de comprar sanidad, libertad, salvación, querido amigo, tratar de comprarlo con tu esfuerzo, con tu santidad, con tus méritos cristianos, tu comportamiento evangélico, tu rendimiento evangélico, tu currículum evangélico, no sirve, porque nunca darás el ancho, la altura de la santidad de Dios que requería la ley. Por eso es que necesitamos un Salvador. Entonces, deja de creer o deja de buscar cómo puedo lograr moverle la mano a Dios. Salimos con la fe mueve la mano de Dios. La fe mueve la mano. No. La fe no mueve a Dios. Dios se movió. La fe recibe del movimiento de Dios. La fe recibe lo que consiguió el movimiento de Dios. La fe recibe de la gracia de Dios. No puede la fe recibir algo que la gracia de Dios no ha provisto. La gracia de Dios lo provee, la fe lo recibe. La fe, la mano vacía, que recibe de la mano llena de Dios. Punto. Esto es el Evangelio. El Evangelio es, ven cómo estás, pero no vas a quedar igual. Dios te va a transformar. Así que, ¿qué tienes que hacer? Lo que Jesús le dijo a su discípulo: sígueme. Simple. Eso es todo lo que tienes que hacer. Si lo sigues, serás salvo. Si crees en Él, si pones tu confianza en Él, porque solo se sigue a quien tú crees que te está llevando a algún lugar. ¡Ja! Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo ven? Buenazo, ¿no? Buenazo, como dicen en Perú. Buenazo. Me encantó. ¿Y por qué lo digo? Porque el Señor hizo esa obra perfecta. Lo glorifico a Dios. Amén. Glorifico su... No lo sabemos todo, chiquillos. No sabemos todo, no tenemos toda la revelación del mundo. Hay muchas cosas que todavía estamos estudiando. No lo sé, pero de esto estoy seguro. Y Jesús dijo en Juan, donde la pastora Claudia está leyendo los domingos, Jesús dijo en Juan: de lo que sé, hablo. Lo que sé, lo testifico. Lo que sé, de eso hablo. Y yo lo que estoy diciendo aquí es lo que sé. Jesús es el Salvador. Jesús es el sacrificio. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús es el Rey. Jesús es la ofrenda. Jesús es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. No pienso confiar en mí ni un segundo. Mi fe está puesta en que Él me está transformando por medio del Espíritu Santo y la renovación de la mente. Los bendigo sus vidas, abracen este Evangelio, abrácenlo en sus corazones. Si creen que esta información es valiosa,
compartan este link con sus amigos, por favor. Mándenselo a alguien. Dile, mira, ¿sabes qué? Tómate estos 50 minutos y escucha esto. Nada más. Y ayudemos a que más gente sea revolucionada para que ellos revolucionen su mundo. Amén. Ellos se encarguen de llevar el evangelio a su iglesia. Ellos se vuelvan los misioneros. Eso pasó. Cada persona que se encontró con el evangelio se volvió un misionero. ¿Por qué? Porque es imposible callar tamaña verdad. Amén. ¿Vamos a la radio con esto? Yo quiero ir a la radio. Yo quiero ir a la radio. Yo quiero ir a la radio. Y vamos a todo Chile. ¿Y vamos a la televisión? Vamos a la televisión. Nos metemos en un cable, salimos en todo Chile. Nos metemos en la radio, salimos por todas partes. ¿Qué tal? Llevemos esto, revolucionemos nuestro país y a través de las redes sociales, el mundo entero. Es el tiempo de revolucionar Chile con el Evangelio y con la pasión, por la pasión de Cristo. Amén. Un gusto haber estado con todos ustedes. Ha sido mi deleite compartirles el Evangelio. Y tómenlo y llévenlo a mucha gente que hoy día está esperando que tú hagas algo. Son recién las 10 acá en Chile. ¿Qué tal? Te quedan 2-3 horas todavía para que mandes esto a alguien o tú le compartas el Evangelio a alguien esta noche. Amén. Amén. Un gusto. Aleluya. Nos vemos el viernes. En el programa vamos a tener una invitada de lujo. Chao, chao.